Buenas tardes, mis amores. Bienvenidos a su programa En Otra Dimensión. Hoy miércoles 15 de febrero del 2023, siendo las 6:06 en esta su estación GB Radio y Radio Tepozotlán. Desde este bellísimo pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México. Este miércoles, el tema del día de hoy va a ser el Nahual. Entonces, pues, le damos la bienvenida a su programa En Otra Dimensión. Yo espero que tengan un excelente miércoles, una excelente semana. Ya es un tema muy, muy interesante. Hace 8 días me lo pidieron y pues ahora que lo estuve investigando, algo más o menos sabía yo acerca del Nahual. Son mitos de los pueblos. Es un mito de aquí, de nuestro México, es un relato y historias de nuestro México, que en este caso, mis amores, pues sí, es un mito. Esta no es una historia real de nuestros antepasados, que vamos a ir desenvolviendo poco a poco la historia del Nahual. Cómo se hizo, cómo se creó, el por qué se le dio ese nombre, su significado, y sí me pareció una historia muy, muy interesante. Yo creo que de otros países desde donde nos siguen, todos estos mitos, qué es verdad, qué es mentira, sobre nuestro México, hay historias tan interesantes como la que ya contamos, La Llorona, ahora el Nahual, cómo en su momento sí llegaron a afectar a nuestro México, a las personas, a nuestros indígenas, a las personas que vivían en esas épocas. Pues vamos a empezar. No voy a decir ahorita, eso es al final, el por qué este nombre y el por qué estas historias de el Nahual, aquí como lo tenemos a un lado, mis amores. El día de hoy tengo 2 videos, 2 historias que se me hicieron muy interesantes, porque la verdad sí se me hizo un tema muy interesante. Así que si ustedes ya me habían pedido mitos y realidades, historias de los pueblos, y es un mito, no es una realidad. Sí es un mito, el de el Nahual. Así que trata un poquito de suspenso, de como que de algo irreal. Sí, para que todas aquellas personas que les interesan un poquito las historias de suspenso, de terror, el Nahual es algo así. Bueno, el Nahual fue, porque ya hoy en nuestros orígenes ya no es tan latente. Una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar una forma animal. Se dice en los indígenas, en nuestros antepasados, que el Nahual era una persona que tomaba forma de lobo, de perro, de algún animal. En aquel entonces, cuando en las calles había oscuridad, no había luz, entonces este ser, el Nahual, aparecía. Por eso es que la gente no salía. Una vez que oscurecía, la gente ya no salía de sus casas en lo que eran los pueblitos. Considerada una criatura fantástica de nuestro país, de nuestro México, el misterio que existe sobre el Nahual no deja de sorprendernos día con día. Es una figura, sin duda, una de las más intrigantes. Además, ocurre algo hechizante en torno a los nahuales. De algún modo terminan envolviendo todo lo que pueda decirse o pensarse de ellos. Y es que su naturaleza, en esencia, es misteriosa, porque la gente no sabía de dónde o cómo provenían estos
brujos que tenían la capacidad de convertirse en animales. La leyenda sobre el nahual es uno de los mitos más antiguos que existen en nuestro país, México, contando por nuestros abuelos, por los bisabuelos y por los tatarabuelos. El misterio que hay alrededor de este espécimen se ha ido deformando con el paso de los años. Existen varias versiones sobre él. Hoy vamos a platicar todo lo que se sabe acerca de este peculiar mito. Lo repito, es un mito, no fue real. Existen varias versiones, una de ellas es que se trata del espíritu de un animal que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. En eso sí hay algo de cierto, mis amores. Se dice que dependiendo nuestro signo, por ejemplo, Leo es un león, Cáncer es un cangrejo, que nosotros tenemos un animalito. Puede ser un venado, puede ser un león, puede ser un tigre, el que nos acompaña, el que está detrás de nosotros, dependiendo el día, la hora en que nacimos. Pues él se va a encargar toda nuestra vida de protegernos, como si se tratara de un ángel guardián, que va cuidando cada uno de nuestros pasos. Otros lo describen como un ser maligno, en forma de perro o lobo, que se alimentaba de nuestra sangre para mantenerse con vida. Para poder entender un poco acerca de los nahuales, debemos remontarnos a los tiempos prehispánicos en México antiguo. Existieron una infinidad de brujos, chamanes, hechiceros, curanderos o llamados nahuales. Casi todos los pueblos tenían un nahual o un hechicero o un brujo entre sus pobladores. De hecho, el nahual significa lo que es mi vestidura o mi piel. Ahorita vamos a ver más adelante este significado, que refiere a su habilidad de convertirse en mitad hombre y en mitad animal. Ese es el significado del nahual. Un hombre que puede transformarse en animal. El nahual era considerado un hechicero. En todos los pueblos de nuestro México, llamado Guadalajara, Puebla, Hidalgo, en cada lugar existía un hechicero o nahual. Y se encontraba en el grupo llamado los hombres búho, y que solamente podían hacer uso de sus poderes durante la noche. La existencia de los nahuales era tal que habitaban desde el sur del país, lo que es la parte baja de nuestra República Mexicana, hasta las planicies del norte, en el norte de los ya pegado a los Estados Unidos. Todas las tribus sabían de la existencia de estos seres. Se creía que si un hombre llegaba a conocer su espíritu animal o nahual, éste adquiría la habilidad de poder curar a la gente con sus habilidades. Inclusive tendría la capacidad de hacer uso de la magia. Algunos registros antiguos señalan que la gente los relacionaba con hombres lobo, pero también han sido relacionados con otras especies como jaguares, águilas, coyotes, tecolotes, caballos, perros, y que solamente y únicamente aparecían
por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque la noche los cubría o los protegía la obscuridad. Entonces su presencia era difícil de percatarse. Dadas las habilidades que poseían estos entes u hechiceros, se decía que eran protegidos por el dios del Señor de la Noche. Algunas personas lo llaman o lo conocen al Señor de la Noche con otro nombre, como demonio o como un ser maligno. Pues estos nahuales salían a, no crean que hacer el bien, por eso se protegían por la noche, porque el nahual salía única y exclusivamente por la noche a robar doncellas. ¿Quiénes eran las doncellas? Las mujeres vírgenes, las jovencitas, las niñas que en aquel entonces ya se casaban grandes o con el permiso de sus padres las desposaban cuando ellos, los padres, elegían al marido. Entonces el nahual se aprovechaba de la oscuridad para robar bebés o poseer doncellas. Inclusive hay relatos de la época colonial que durante la conquista de los españoles llegaron a matar animales y que al amanecer aparecían como hombres. Los españoles mataban a estos nahuales y al momento de salir el sol, cuando ellos llegaban, a lo que encontraban era un hombre muerto. Existen otros relatos que indican que el chamán desaparece a voluntad propia y que encarna su espíritu en un animal existente. Con esto era más fácil mantenerse con vida. Se rumora que para poder vencer un nahual era necesario seguirlo hasta donde iniciara su proceso de transformación y deshacerse de su cuerpo original. Con ello no podría volver a la normalidad y moriría. Tengo dos relatos el día de hoy. Ambos relatos son anécdotas de personas que dicen haberlo visto o haber vivido ese proceso. Entonces, ahorita nos vamos a ir al primer video para continuar nuestro relato y escuchen con atención este primer video. El nahual del pueblo. La siguiente historia cuenta de un nahual que corre todas las noches arrastrando una cadena en un pueblito de México. Hace varios años, en el lugar donde vivió mi abuelo, me contó una historia muy fantasiosa. Digo que es fantasiosa, pues no sé si creer o no. Mi abuelo cuenta que cuando llegó a vivir a México era muy pequeño y el lugar era toda tierra. Después de pasar los años, el lugar poco a poco empezó a mejorar. Las casas ya no eran de material de adobe. Dice mi abuelo que cuando tenía cerca de 10 a 11 años, llegando la noche, en la calle se escuchaba algo raro. Que alguien corría por toda la calle arrastrando unas cadenas. Por alguna extraña razón, siempre que se escuchaban el sonido de las cadenas, sus padres le decían que no saliera del cuarto. Cuando el ruido de las cadenas ya se hacía costumbre, le ganó la curiosidad y en una de esas noches se le ocurrió una idea. Sabiendo que ahora es más o menos el ruido de las cadenas, unos minutos antes les dijo a sus padres que iba a ir al baño. Estando en el baño,
escuchó el ruido de las cadenas y en ese momento salió a toda carrera y se fue al segundo piso, desde donde a escondidas se quedó viendo hacia la calle. Pero como la visión era muy borrosa, no veía nada y el sonido de las cadenas se seguía escuchando. Como no veía nada, decidió ser más notorio, así que sacó la cabeza por la ventana y se puso a ver a todos lados. Al mirar hacia la parte de abajo, vio a un perro color negro muy grande. Cuando el perro se percató de su presencia, enseguida se metió corriendo a toda prisa y al momento que estaba por llegar a su cuarto, mira cómo el perro se levantó y se fue. Mi abuelo en ese momento quedó muy asustado y enseguida se escondió en su cuarto y solo se escuchaba cómo las cadenas sonaban más fuerte. Después de pasar unos minutos, el ruido dejó de sonar. Mi abuelo no se atrevía a ver por la ventana. Tenía miedo, así que regresó a toda carrera al primer piso. En el primer piso, cuenta su abuelo todo lo que vio. En aquel entonces, su abuelo de él le decía que lo que había visto era un nahual. Un nahual es un brujo que puede tomar la forma de un animal, le dijo, y al mismo tiempo que anduvo con suerte, ya que no iba por él, sino si se lo hubiera llevado. Al día siguiente se enteró mi abuelo que el bebé de la vecina había desaparecido en la noche. Todos dicen que el nahual aprovechó la distracción de los padres y consiguió llevarse al bebé. Mi abuelo quedó aterrado. Mis amores, esta es la primera historia que relató un abuelo a su nieto cuando él era niño. Aquí nos referimos, como dice él, a historias de cuando él llegó a México y no había luz, no había agua, todos tenían que caminar por el día o ir a pozos por la noche. Con la llegada de los españoles a nuestro país, se dice que el papel de los nahuales cambió totalmente por una parte. Eran perseguidos por la Santa Inquisición, ya que eran relacionados con el diablo. Y se trataba de acabar con cualquier rastro o parentesco que existiera con deidades mexicanas de los pueblos indígenas. Aquí, estos relatos trascendieron de generación en generación. Otras versiones cuentan que en algunas regiones de México los nahuales llegaron a trabajar junto con los españoles para acabar con otros nahuales que protegían a los pueblos originarios y así mantenerse con vida ante la amenaza que representaba en ese entonces la Iglesia Católica. Existen pasajes acerca de estos personajes que se han ido perdiendo o que se adaptan a alguna región donde te encuentres. Cada región de México, cada pueblo, cada estado tiene sus propias historias, sus propias anécdotas. Había, como decimos, nahuales buenos que ayudaban a la gente y nahuales malos que se aprovechaban para hacer daño.
Por ejemplo, se dice que en el sur de la Ciudad de México existe un importante número de nahuales distribuidos en distintas alcaldías, como lo son Xochimilco y Milpalta. Estas, para las personas que no conocen nuestro México, Xochimilco y Milpalta es una región muy alejada del centro de la Ciudad de México, aunque pertenece a lo que era el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México, son las alcaldías más lejanas. Yo las conozco, las Chinampas en Xochimilco, y Milpalta está aún más lejos, precioso, parece bosque, frío, fresco, muy bonito. Entonces aquí se dice que todavía hay personas que se dicen ser nahuales. Se rumora que en estas demarcaciones los nahuales rondan por las noches, ya sea como burros, perros, toros, caballos, y por lo general hacen esto ya que una habilidad que les fue heredada es el poderse esconder y el poder correr por la noche. Otras versiones aseguran que aparece un hombre en forma de catrín o macho cabrío. ¿Cuál es el macho cabrío? Es como una cabra, pero muy grande, parada en dos patas. Y que en realidad esa es la figura que se conoce en nuestro México como Satanás, el cual te ofrece el poder de convertirte en nahual. ¿Cuántas veces quieras convertirte a cambio de que le consigas almas atormentadas para cumplir una serie de sacrificios, o inclusive a otros nahuales que no cumplieron el pacto establecido en un principio? O sea, hechiceros matando hechiceros. Se dice que existen muchos nahuales en estas zonas porque aceptan el pacto con el diablo, por el simple hecho de proteger a su gente o riesgos de personas desconocidas, inclusive con un solo aullido, pueden provocar un paro cardíaco. Aquellas personas que tengan alguna enfermedad del corazón, esto debido al miedo que pueden llegar a provocar. Es verdad, en algunos años, cuando yo era pequeña, mi abuelita paterna se regresó a vivir a su pueblo donde nació, en el estado de Hidalgo. Era un pueblito que no tenía luz, no tenía agua. Nos alumbrábamos con lámparas, con velas, con quinqués, que son aquí tenemos algunos, no me traje uno, que se prendía una mechita con petróleo para que toda la noche o durante la noche permaneciera una luz. Y efectivamente no podíamos salir una vez que oscureciera porque ya no se veía nada, a menos que hubiera luna. Y caminábamos hacia el centro del pueblito si había luna o con linternas. Y decían que las luces que se aparecían en los cerritos eran brujas. Eso relataba mi abuelita cuando yo era pequeña. Nunca vi yo una bruja, nunca vi yo un nahual. Y que los hombres, los varones alcohólicos que tomaban mucho, decían que si ellos salían por la noche, la bruja se los llevaba. Pues amanecían todos arañados, con moretones o muertos. Esas historias nos platicaba mi abuelita cuando éramos pequeños. Íbamos por lo regular 2 o 3 veces al año a visitarla, y como niños, entre los primos, entre la familia,
pues nos encantaba porque jugábamos a las escondidillas, jugábamos a muchas cosas, a contar historias, a prender una fogata, y pues como niños se nos hacía muy divertido o meternos entre el sembradío del maíz, que mi abuelita se enojaba mucho porque decía que maltratábamos los elotes, pero a nosotros nos encantaba jugar y hacer todo tipo de juegos, de escondidillas, de las traes, de todos aquellos personas que ya adultas pues se acordarán. No existían los celulares, mi abuelita no tenía televisión porque no tenía luz. Entonces nuestros juegos eran salir al campo a jugar, a correr, a jugar una pelota, a volar un papalote, a divertirnos. Entonces, ustedes, aquellas personas que sus abuelitos vivieron en campo, en la provincia, había muchos relatos de estos tipos. Y las versiones más extremistas aseguran que no se trata de ningún hombre, sino que es directamente el demonio que viene a este plano existencial a comerse el ganado e inclusive llega a los pueblitos más alejados a comerse a los niños o bebés recién nacidos, esto por tratarse de seres puros. Tenemos otra historia, tengo otra historia que redacté, que relaté, que también se me hace muy interesante. Esta la relata una chica que su mamá le contó esta historia y es algo muy parecido. Ella lo relata como su mami, lo relata como un hecho real. Y a continuación vamos a ver otro video muy interesante de historias que la gente de nuestro México en la época indígena dicen haberlo vivido, haberlo experimentado, haberlo visto. Así que pues yo los invito a esta segunda historia que está también muy interesante, así que por favor pongan mucha atención. El Nahual, relato real. Hola, soy Laura. Esta historia le sucedió a mi mamá en Tulancingo, Hidalgo, México, a sus 13 años de edad. En la familia de mi mamá son 9 hermanos, incluida mi mamá. Desafortunadamente, la economía de su padre, mi abuelo, no era suficiente para mantener a los 9. Así que los hermanos más grandes trabajaban para apoyar en la casa. Mi mamá y otros 2 hermanos eran los más pequeños, así que ellos eran los encargados, junto con su madre, mi abuela, a dedicarse a las labores de la casa. A veces los mandaban por agua a un pozo cercano. Ahí mucha gente iba por su agua en aquellos años. Una tarde, mi abuela le ordenó a mi mamá que fuera al pozo por agua. Así que ella fue con sus cubetas para llenarlas. En el camino hacia el pozo, mi mamá se encontró a una de sus amigas y se quedaron platicando tanto tiempo que a mi mamá se le fue la tarde. Ya eran las 11:20 de la noche, cuando mi mamá recordó que mi abuela la esperaba con el agua. Asustada tomó la cubeta y se despidió de su amiga. Cuando mi mamá se iba alejando, su amiga por último le dijo a mi mamá que tuviera mucho cuidado en el regreso a la casa, ya que había un rumor sobre un hombre que se robaba a las mujeres y después les quitaba la vida. Mi mamá apurada simplemente le dijo que sí para irse corriendo, ya que tenía mucho miedo de la gran regañada que le esperaba en su casa.
Al ir caminando en la noche y sola, a lo lejos mi mamá vio a un hombre parado en la calle. Mi mamá recordó lo que su amiga le había dicho. Así que comenzó a caminar despacio para intentar evadir al hombre. Pero el hombre se le acercó a mi mamá y le dijo: ¿necesitas ayuda? Mi mamá asustada lo ignoró y siguió su camino. El hombre le volvió a preguntar lo mismo. Y mi mamá nerviosa le dijo que no. Y también le agregó: mis papás están aquí a la vuelta. Ellos me están esperando. En ese momento, por suerte, en una de las casas por donde pasaba, uno de los vecinos salió y gracias a Dios, el misterioso hombre se alejó, dejando en paz a mi mamá. Al llegar a la calle de donde se encontraba su casa, mi mamá se percató que justo en la entrada estaba parado un perro negro, enorme, y no dejaba de mirarme. Decía que tenía una mirada profunda y escalofriante. Cuando se acercó y vio que el perro no se movía, le comenzó a tirar agua de la cubeta que llevaba para ahuyentarlo. Pero el perro era muy extraño. Parecía no asustarse con el agua. Lentamente se alejó de la entrada sin dejar de observar a mi mamá. Mi mamá no tomó importancia y rápidamente se metió a su casa. Por fortuna, sus padres se encontraban dormidos, así que mi mamá se dirigió a su cuarto para dormir. Dice mi mamá que esa noche la pasó muy mal. Tuvo una horrible pesadilla donde un hombre de negro, a quien no se le distinguía la cara, le decía: eres mía, jamás te volverán a ver. Al día siguiente mi mamá fue a buscar a su amiga para contarle lo que había sucedido el día anterior, después que se despidieron. Pero al llegar a su casa y preguntar por ella, se llevó la sorpresa de que su amiga nunca regresó esa noche. La buscaron y aún no sabían de ella. Había desaparecido. Pasaron varios días hasta que por fin la encontraron. Desafortunadamente estaba sin vida dentro de una casa abandonada. La encontraron sin ojos y sin su corazón. El corazón estaba fuera de su cuerpo. Cuando la hallaron, estaba junto a ella un perro negro, el mismo con el que a mi mamá se le había topado esa horrible noche. El perro tenía la boca llena de sangre y aparte la casa tenía muchos símbolos, al parecer satánicos. Se dice que la mamá de mi amiga, al ver el cuerpo de su hija, tomó un machete que estaba dentro de la casa y fue directo hacia el perro con coraje. Escucharon que el perro gritaba con voz de humano y el perro alcanzó a huir de ahí. Jamás volvieron a ver ni al hombre ni al perro. La gente dice que era el nahual. La mamá de mi amiga se fue a vivir a otro lugar y tampoco supieron de ella. Pero siempre que pasamos por la calle donde sucedió todo, mi mamá triste recuerda y me dice que nunca pase por ahí de noche, mucho menos sola, porque tiene miedo de volver a vivir algo igual de horrible al de aquella noche.
Mis amores, ¿qué les pareció esta segunda historia? ¿Tétrica? ¿De terror? Sí, son historias reales que la gente vivió en aquellos tiempos y que para ellos, dentro de su ignorancia, dentro de su poca cultura, pues ellos creían que todo eso era verdad. El nahual es una figura que domina el arte del embauco, o sea, el engaño, y que lo hace con una maestría que pareciera de otro mundo. Cauteloso, astuto, siempre al acecho. En pocas palabras, los nahuales son seres que te embrujan mientras escribes o lees sobre ellos. Eso es completamente cierto. Cuando estaba redactando esta historia, estos videos, sí, hay algo que embruja, hay algo que te atrae, hay algo que te cautiva, hay algo que te llama la atención. Y aunque esto es un mito, las personas que redactaron estas historias, ellos lo vivieron en carne propia. El nahual, ¿qué significado tiene la palabra? Porque es del náhuatl. El nahual es la persona que se esconde detrás de una máscara. En aquellos entonces nunca han dejado de existir los hombres malos. A alguien, algún hechicero, a alguien con un poco más de imaginación, se le ocurrió, cuando se mata un borrego, se le quita la salea. ¿Qué es la salea? La piel del borrego, con la que se pueden hacer cobijas, chamarras. Entonces, a estas personas se les ocurrió que matando un animal, un perro, un caballo, un lobo, y quitando la piel, desprendiendo la piel, dejando la cabeza, ¿qué hacían? Se la ponían encima. Ya limpia la piel, dejaban todo, patas, cabeza, y se disfrazaban de estos animales para realizar sus fechorías, ya sea por poseer mujeres, doncellas, o sea, señoritas vírgenes, o robar niños, personas que adoraban al demonio, para que él supuestamente les diera poderes, pues tenían que hacer sacrificios, el sacrificio de la doncella o el sacrificio de los bebés recién nacidos por ser almas puras. Pero eran personas realmente trastornadas o demasiado inteligentes para aprovecharse de las doncellas, o personas trastornadas que mataban a los bebés para ofrecerlos al demonio. Ese es el nahual, un hombre disfrazado de un animal, un caballo, un borrego, un perro, un lobo, un tigre, dependiendo la región donde ellos vivían, era el animal que ellos sacrificaban, quitaban la piel y en la noche, durante la oscuridad, se disfrazaban de estos animales y se aprovechaban, como dicen ellos, del rey de la noche, de la oscuridad. Estos son relatos que existieron en nuestros antepasados, ¿no?, con los indígenas, y que pues las personas creían que era verdad, porque aparecían las doncellas muertas, las doncellas sacrificadas o los bebés. Entonces, pero eran hombres disfrazados de animales. Ese es el significado del nahual. Una persona que se esconde detrás de un disfraz, de un animal real. Sacrificaban al animal
para poderse disfrazar. ¿Qué historias tan fantásticas, tan sorprendentes y tan macabras? Porque el hacer daño a mujeres o a niños, qué corazón tan malo, qué corazón tan falta de humanidad para haber hecho desde el sacrificar un animalito para disfrazarse y poder sacrificar doncellas, poseer doncellas y poseer bebés. O sea, una mente o un espíritu malo, una mente mala que hacía daño. Pocos eran los que se disfrazaban como hechiceros para hacer el bien, para sanar, para curar. La mayoría de ellos se aprovechaban para hacer daño, para matar, para agredir, para asustar a la gente que no saliera de sus casas. Entonces, esto, si ustedes lo quieren leer, algún libro, hay películas, infinidad de historias por internet. Tengan mucho cuidado porque sí los cautiva. O sea, sí llega un momento en que yo llegué a decir, qué historias tan impactantes. Si ustedes le temen, pero son historias falsas, son relatos que la gente contó de personas que se aprovechaban. O sea, el nahual no existe, como tal no existe. Pero si a ustedes les encantan este tipo de temas, este tipo de historias, léanlas, búsquenlas, vean películas, cómprense un libro, pero recordando y estando conscientes que es algo ficticio, que eran hombres disfrazados de animales. Por eso es cuando los españoles los mataban por la noche, en la mañana aparecía el cuerpo de un hombre desnudo, porque él llevaba la piel del animal, y al momento de que llegaban, pues aparecía un hombre. Pero no porque él sufriera una transformación como la del hombre lobo, las películas que dicen que un hombre se convertía en lobo, no, era un hombre disfrazado solamente. Obviamente al matarlos aparecía el cuerpo de este hombre que se había disfrazado de cualquier tipo de animal. Yo espero que les haya gustado, que les haya encantado, cautivado. Son anécdotas de nuestro México, de nuestros antepasados muy, muy impactantes, porque todos los sacrificios, incluso también hay historias sobre los sacrificios que hacían de mujeres para sacar su sangre y ofrecerla a los dioses en las pirámides. Ese es un tema que a lo mejor posteriormente me gustaría sacar, cómo se sacrificaban para ofrecer la sangre a los dioses, el dios del sol, el dios de la luna, nuestras pirámides hermosas que están aquí en nuestro México, como también hay historias de los sacrificios que se hacían, en este caso para los dioses, para que hubiera lluvia, para que hubiera sol, para que creciera el maíz o todo lo que sembraban. Ellos creían que ofreciendo a sus dioses sacrificios, pues el dios les iba a dar lluvia, les iba a dar sol, les iba a dar una noche tranquila. Pero son relatos, historias impactantes de cómo nuestra historia fue cambiando. Temas que ustedes quieren que nosotros saquemos, con mucho gusto. Me lo pidieron hace 8 días y con todo gusto lo di. Moniquita Vivas también me había pedido un tema así, de creencias, de mitos y realidades, que también por aquí ya está Moniquita Vivas. Y que hay un tema muy también que no se pueden explicar en todo el mundo, cómo fueron construidas las pirámides. Las pirámides de Egipto, las pirámides en nuestro México, en todo el mundo. El ser humano hoy en día no se explica cómo fueron construidas a la perfección las pirámides. Entonces es un tema muy interesante. Como ven, en otra dimensión con Lu, hace 8 días fue el tema de los ángeles, hoy fue el tema del nahual. Así que ustedes quieren que toque algún tema en especial, con muchísimo gusto, con historias y relatos
estos relatos los saqué de personas que lo vivieron, que lo quisieron relatar. Y por ahí también tengo un tema que está muy problemático, muy preocupante hoy en día, y se lo pedí, es un relato, una historia real, se lo pedí a mi Lilo, que está conectada, que me está escuchando. Es un relato real que le comentó un compañero de su trabajo sobre los problemas que hoy están sufriendo los adolescentes hoy en día, con tanta tecnología, con tanto tipo de drogas, como no nos damos cuenta, los propios padres que estén al pendiente de sus hijos, qué tanto puede cambiarles la vida las redes sociales o cualquier tipo de droga que ellos pueden ya adquirir desde afuera de la escuela, en cualquier lugar, en cualquier parte, y que los padres pues no nos damos cuenta o no nos percatamos que nuestro hijo está padeciendo un problema psicológico, que entró en depresión o que está padeciendo algún problema emocional, y nosotros los padres no nos percatamos o no estamos al pendiente de nuestros hijos. Entonces yo le pedí a mi hija, a su compañero, que si nos puede relatar la historia por video, si no quiere el video por su voz o por escrito, que nos autorice a sacarla al aire, porque es algo que estamos viviendo hoy en día con todos nuestros jóvenes adolescentes y que están en un peligro inminente, para pues poner un poquito más atención a las mamás que tienen sus hijos jóvenes, o a las mujeres que tienen ya nietos, que les dejan a los hijos porque se tienen que ir a trabajar. Cómo estar al pendiente, qué signos, porque si hay signos que nos pueden alertar y decir: mi hijo, mi sobrino, el nieto o la nieta está padeciendo una alerta, está en peligro. Entonces este tema se me hizo muy interesante también para sacarlo, porque es un tema actual. Entonces ya nada más estamos esperando que esta persona que sufrió este acontecimiento pues nos quiera proporcionar su historia, grabarlo por video, por voz o por escrito. Entonces ya estaremos avisando cuál será el tema de la semana siguiente, que son temas muy interesantes. Ningún solo tema de los que he sacado en Otra Dimensión ha dejado de ser un tema para ponernos en alerta, para poner atención, para poner un poquito de inteligencia. Si hoy en día a ustedes les dicen que los van a llevar con un nahual, es gente que los está engañando o que los está estafando. El nahual no existe. Son brujos o personas que se disfrazan. Entonces, para eso estas historias, para eso estos relatos, para que ustedes pongan mucha atención de qué es verdad y qué es mentira. A lo mejor hay personas que dicen: no, sí, yo lo he visto, pero recuerden, son hombres disfrazados de animales, los nahuales. Así que si alguien quiere algún tema que toquemos para la próxima semana, si no, pues ya estaré avisando cuál será el tema a tocar. Obviamente un tema interesante, con videos y con experiencias reales para todos ustedes. Y por favor, yo les pido que nos envíen estrellas. Es una forma de apoyar a GB Radio. Y quiero sacar un video, no en este programa, pero redactar un video de la historia de Radio Tepozotlán, ahora GB Radio. Cómo inició, cómo creció, cómo se desarrolló Radio Tepozotlán, cómo desaparece Radio Tepozotlán y cómo inicia GB Radio. También no es nada de terror ni nada así. No, queremos que la gente, mi Lilo, mi niña hermosa, nos acaba de enviar 100 estrellas. Que Dios te lo recompense por multiplicado.
a mi niña linda, porque es una luchadora incansable. Ella no conquista el mundo y el universo, ella lo domina. Imagínense qué tan fuerte es ella. Así que, mi niña, que Dios te lo devuelva por multiplicado. Muchas gracias, Mónica Vivas. Escalofriante relato, sí. Conjuros. Me parece también muy interesante, Moniquita, los conjuros. Vamos a tomarlo en cuenta para ver si lo damos la siguiente semana o si tenemos ya el video de este chico, porque es un tema que sí quiero tocar y está muy, muy interesante para poner mucha atención. Así que, pues, no se pierdan este programa. Y yo le pedí al búho que por favor, porque desde que él compró Radio Tepozotlán, quiero hacer un video con esta historia para que la gente que hoy sigue GB Radio sepa de dónde y cómo inició Radio Tepozotlán y luego el cambio, la transformación, el por qué, para que la gente que hoy nos sigue sepan de dónde proviene GB Radio, el por qué está, el por qué existe, el por qué nació y el por qué hoy pedimos de su apoyo enviándonos estrellas o un apoyo económico en la cuenta de Bancoppel para que ustedes nos puedan ayudar con un poquito. No les pedimos mucho, con lo poquito que ustedes nos puedan ayudar para que GB Radio pues siga subsistiendo, para que GB Radio no desaparezca, mis amores. Es lo que ustedes nos puedan apoyar. Es como abrir un botecito y decir, ¿con cuánto me puedes apoyar? Como una donación, un donativo. No me quiero sentir como una limosnera, que digan, Lu y el búho ahora están necesitando de unos centavos para seguir adelante. No quiero sentirme así. O sea, es un donativo, lo que ustedes de corazón puedan apoyarnos para que la radio pues pueda seguir subsistiendo, para que estos programas, para que Lu y el búho pues podamos seguir con la radio. Entonces es un apoyo poquito, de corazón, lo que ustedes nos puedan dar. Y que Dios se los devuelva por multiplicado y que Lu con 1,000,000 de bendiciones también se los devuelva. Pues yo les agradezco que el día de hoy hayan estado con nosotros en su programa En Otra Dimensión. Próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Una vez que termine la hora del búho, comienza En Otra Dimensión. Solo los miércoles, con temas interesantes, videos interesantes. Así que la próxima semana no se lo pierdan, terminando la hora del búho. Este miércoles de 9 a 11 de la mañana, tu horóscopo con Lu, y por la tarde la hora del búho de 4 a 6, hora del centro de México, con el licenciado Julio Gisbert. Les deseo que tengan un excelente miércoles, un excelente día, una excelente noche, una excelente vida y una excelente eternidad. Y saludos especiales a mis dos pequeñas, Stephanie y mi Lilo, que están conectadas, y besos y abrazos a mi chiquito hermoso que está trabajando. Y recuerden que la dimensión es más eterna que el universo y más amplia que el infinito. Próximo miércoles En Otra Dimensión, no se lo pierdan. Hasta pronto. Gracias por participar en tu programa, En Otra Dimensión con Lu. El programa que te lleva más allá de lo que tu mente puede descubrir.